Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, como cada domingo pedimos que sea tu presencia, abriendo nuestro corazón, nuestros oídos espirituales. Señor, llena mi boca de tu palabra, que tu Espíritu te esté guiando para poder edificar a tu pueblo con tu palabra y para que Cristo y solamente Él sea exaltado y reconocido, porque Él es el único digno. Señor, ayúdanos a meditar en estas verdades entrañables de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, estas son palabras del Señor Jesucristo resucitado y glorificado a las 7 iglesias que estaban esparcidas en Asia Menor. Asia Menor en ese tiempo estaba bajo el dominio de Roma y las circunstancias no eran muy favorables, que digamos, para ciertas iglesias. Estaban enfrentando momentos de tribulación, algunas, momentos de oposición, otras, momentos de opulencia y de buenos tiempos, como era la iglesia de la Odisea, pero el caso particular de Sardis es uno muy pertinente para nosotros hoy, en nuestros días, porque tenemos muchas similitudes con esta congregación. Entonces, los mensajes contienen, tanto para esta iglesia como para las otras iglesias, palabras de elogio para solamente 2 iglesias de las 7. Y esas 2 iglesias es Esmirna y Filadelfia. Las únicas 2 que el Señor elogia. Las otras, el Señor les da un mensaje de reproche, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje donde ellos se tenían que volver a Él, donde estaban tolerando cosas que Dios no tolera, y eso es muy serio. Cuando la iglesia comienza a tolerar ciertas cosas que Cristo no le da licencia a ninguna iglesia en ningún tiempo para tolerar. Pero esta iglesia se caracterizaba, la de Filadelfia, porque a pesar de que era una iglesia pobre, una iglesia pequeña, una iglesia débil, dice que no había negado el nombre del Señor y que había permanecido fiel a la palabra de la paciencia del Señor. Y el Señor, por supuesto, que había conocido sus tribulaciones, que había conocido sus luchas, pero el Señor estaba animando, estaba exhortando a que se mantuviera firme, a que se mantuviera fiel. Así que esta iglesia en Filadelfia estaba enfrentando grandes oportunidades, aún en medio de las dificultades de servicio, para que siguiera sirviendo al Señor. ¿Para qué está la iglesia de Cristo? Para servir a Cristo, para dar a conocer a Cristo. Está para edificar a los santos para la obra del ministerio y está para llevar luz allá afuera a los que están en tinieblas. Esos son los 2 grandes cometidos de la iglesia, y Dios anima a esta iglesia pequeña, débil, que no tenía mucha fuerza humanamente hablando, pero que el Señor la estaba animando, que había abierto una puerta allí, una puerta para que ellos siguieran proclamando el nombre de Jesucristo, una puerta que nadie podía cerrar, que Él había abierto, una puerta, una oportunidad para que salieran, para que predicaran, para que dieran a conocer a Cristo, para que no estuvieran medrosos, para que no fuera una excusa. No, somos débiles, tenemos poca fuerza, tenemos pocos recursos. Hermanos, todos los recursos del cielo están a nuestra disposición, todos. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todos los recursos de Dios están a nuestra disposición. Así que enfrentaba grandes desafíos, pero también grandes oportunidades de servicio. Las puertas estaban abiertas, como el Señor dice claramente allí en el versículo 8. Donde les dice: yo conozco tus obras, y luego inmediatamente he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Pero también podemos ver algo con respecto a la iglesia de Filadelfia, que iban a enfrentar grandes retos y desafíos a través del tiempo. Ya lo estaban enfrentando con gente que decía pertenecer a Dios, pero no era de Dios. Los que decían ser judíos y no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás, opositores del Evangelio. Gente que no ama a Dios,
sino que en algunas ocasiones puede amar lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede dar, pero no ama a Dios, eran enemigos del Evangelio y estaban allí metidos en esa iglesia, y esa iglesia estaba pasando dificultades en ese momento justamente por este tipo de gentes que no aportaban nada bueno a la causa de Cristo, todo lo contrario, eran de tropiezo. Así que la iglesia de Filadelfia, en aplicación, describe a cualquier creyente o a cualquier iglesia local que son fieles a las Escrituras y a Cristo el Salvador. Esta verdad es del Señor, y nos vamos a centrar en un versículo de este pasaje porque hay muchísimo que podríamos decir en esta hora y no va a dar, por supuesto, el tiempo, porque nunca da el tiempo cuando realmente queremos predicar fielmente y exponer las Escrituras. El tiempo se va volando. Nos vamos a destacar en algo que el Señor dice ahí, pero tenemos que ir contextualizando toda la enseñanza. Así que Filadelfia describe a cualquier creyente o iglesia local que son fieles a las Escrituras. Si nosotros somos fieles a las Escrituras, entonces hoy tenemos un mensaje de aliento y de ánimo al Señor. Si nosotros no estamos siendo fieles a las Escrituras, entonces hoy tenemos un mensaje de reproche del Señor. Esta iglesia iba a ser destacada por lo que el Señor le iba a decir allí, en el versículo 8, que recién leímos la primera parte, que había abierto una puerta, delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esta iglesia tenía un compromiso con la palabra de Dios, cosa que la mayoría de las iglesias hoy no tienen, cosa que la mayoría de los cristianos hoy no tienen. Un compromiso serio con la palabra de Dios. Como decimos en criollo, mucho ruido y pocas nueces. Hoy hay un desconocimiento bíblico tremendo, hay una falta de compromiso bíblico por parte de muchas iglesias que es lamentable. Esta iglesia pequeña, con dificultades, el Señor alaba allí ese compromiso que esta iglesia tenía con su palabra. Si es cierto que eres débil, es cierto que tienes poca fuerza, es cierto que hay muchos opositores, pero también es cierto que te has comprometido con mi palabra. Has guardado mi palabra. Versículo 10, el Señor vuelve otra vez a elogiar esta característica de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Otra vez el Señor destaca la condición de fidelidad de esta iglesia. Hermanos, si nosotros somos fieles a Cristo y por lo tanto a su palabra, entonces tenemos motivos de gloriarnos en el Señor. Dios quiera que en los años que Dios nos conceda, como iglesia, el sembrador, que sigamos siendo fieles a la palabra, que nuestro compromiso sea con la palabra. No importa los enemigos que se levantan, no importa la sinagoga de Satanás que hay afuera, que está lleno de sinagoga de Satanás. Esta enseñanza se puede aplicar completamente a iglesias que lo único que tienen de iglesias es cartera y afuera, pero son sinagogas de Satanás. No tienen un compromiso con Cristo, no tienen un compromiso con el Evangelio de Cristo. Por lo general se predica un evangelio donde el hombre es el centro, un evangelio antropocéntrico, donde el hombre es el que demanda, donde el hombre ha hecho un Dios a imagen y semejanza de él que le sirva y que le dé todo lo que el hombre necesita. No, tenemos que estar comprometidos a la palabra de Cristo. Es un mensaje para aquellas personas que perseveran, que resisten hasta el final, cuando tienen su confianza y su esperanza puesta únicamente en Cristo y en su palabra, en su promesa. Ahora sabemos que este mensaje literalmente fue para una iglesia que existió, una iglesia histórica, una iglesia que tuvo sus luchas, pero una iglesia que perseveró. Para el tiempo en el cual esto fue escrito, esta iglesia estaba pasando un momento muy complicado, porque esta ciudad ahí, Filadelfia, había sido una ciudad de las 7 ciudades donde están las 7 iglesias de Apocalipsis en Asia Menor. Filadelfia había sido la ciudad más nueva, digamos, donde estaba esta iglesia. Era una ciudad donde había habido un despertar cultural helenístico en la época y se había aglomerado mucha gente, pero tenía una particularidad nociva esta ciudad, que eran los grandes terremotos que habían habido en esa ciudad, y se había despoblado un poco y se había metido gente de todo tipo, de toda cultura, pero ahí había una iglesia del Señor. Esta ciudad se había caracterizado por las grandes plantaciones de viñas que había ahí, y por lo tanto, ¿cuál era el dios que adoraba? Al dios Dionisio, una de las deidades del vino. Entonces había en el contexto una decadencia moral, espiritual, pagana, y los creyentes, que no eran muchos, estaban
bastante desanimados justamente por la condición moral y espiritual que estaban viviendo. Por eso el Señor les está animando. Es un mensaje de ánimo. Cuando la iglesia está comprometida con Cristo y su palabra, Cristo nos anima. Cuando la iglesia no está comprometida con Cristo y su palabra, Cristo nos exhorta y nos amonesta. Porque como leíamos en Hebreos 12, el Señor azota y disciplina a todo aquel que llama por hijo. Así que este mensaje de parte de Cristo a la iglesia de Filadelfia describe el carácter cristiano que agrada a Dios en medio de un ambiente de pruebas y tribulaciones. Hoy escuchamos de los hermanos que están siendo perseguidos. Nosotros tenemos que ser fogueados, hermanos. Tenemos que ser fogueados en la tribulación, saber soportar. A veces no sabemos soportar. A veces por no querer soportar, giramos por las 8 o 10 iglesias que hay en el pueblo, ahí las giramos a todas, porque somos 3 o 4 veces y no nos soportamos entre nosotros. Hay que cultivar ese carácter de Cristo, manso, humilde, soportar las tribulaciones de afuera, de adentro. Tener esa sabiduría, como estábamos hablando hoy en la mañana, esa sabiduría que da un fruto apacible, que es pura, que es benigna, que es llena de misericordia, vaya que necesitamos. Así que recuerde este mensaje de parte de Cristo a la iglesia de Filadelfia, pero también aplicación a todas las iglesias que están comprometidas con Cristo y su palabra. Es un mensaje de ánimo para el Señor. Así que en medio de las pruebas la iglesia de Filadelfia recibe ese mensaje de esperanza del Señor, y lo primero que Dios le dice: yo conozco tus obras. Quizás esta iglesia estaba orando y a ver si Dios mejorara su situación, pero Dios está en control, Él es soberano, hermano. Y el Señor le está tranquilizando a esta iglesia: sí, yo conozco tus obras, yo sé por lo que estás pasando, yo conozco absolutamente todo. Y el Señor lo primero que les aclara ahí en el verso 8: yo conozco tus obras. Pero luego en el versículo 11, que es el versículo clave de este pasaje, el Señor les dice: yo vengo pronto, por lo tanto, retén lo que tienes. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Lo mucho, lo poco, no importa, pero lo que proviene de Dios hay que retenerlo, en las buenas y en las malas. Cuando están todos y cuando no está nadie. Cuando estoy bien o cuando estoy mal. Cuando son tiempos de bendición o cuando son tiempos de tribulación. Retén lo que tienes. Y este es el mensaje de Dios para nosotros hoy, hermano. Yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Y qué dice después? Qué tristeza sería eso, ¿no? Muchos no han retenido lo que Dios les ha dado. No les ha importado, no lo han valorado, no están dispuestos a pagar el precio, no estuvieron dispuestos a comprometerse hasta la muerte, y otros han tomado su lugar y han perdido su corona, han perdido su recompensa. Nosotros sabemos que la salvación no se pierde porque es por gracia, pero lo que sí se pierde son las bendiciones de Dios y son las recompensas de Dios. Y es lo que está exhortando el Señor ahí. Retén lo que tienes, en tu poca fuerza, en tu tribulación. Retén lo que tiene, iglesia. Sé fiel a Cristo hasta que Él venga, para que ninguno tome lo que Dios ha designado que es para ti. Qué tristeza es eso. Muchos pasan y uno ve que pasan por la iglesia y ha pasado. En estos años que uno tiene de creyente, vaya que ha visto desfilar gente por las iglesias que no ha estado dispuesto a retener lo que Cristo le ha dado. Y a veces cuando las cosas no nos cuestan, no valoramos, no retenemos. Mucha gente lamentablemente no valora ese tipo de cosas porque no las valora, no las retiene. Pero el Señor acá le está exhortando a retener lo que tiene. Y ese es el mensaje para los fieles de Filadelfia, y ese ha sido el mensaje para los fieles de todos los tiempos. Y es el mensaje para aquellos que son fieles hoy, a retener lo que Dios nos ha dado, mi hermano. El mensaje es claro, el punto, la idea central del contexto o del mensaje a la iglesia de Filadelfia es que Dios sabe cómo nosotros estamos conduciéndonos y viviendo en el país donde estamos, en el contexto donde estamos, en la cultura en la cual estamos. Dios lo sabe, y para aquellos que son fieles con su palabra, con la palabra de Dios y en el servicio que Dios les ha dado, son y serán honrados por Cristo, y eso Cristo lo promete de principio a fin. Aquellos que le honran, Él los va a honrar. Aquellos que son fieles, que están comprometidos con Él, con su causa, con el Evangelio, con la palabra de Dios, Dios da una promesa de honrarles, de bendecirles, de guardarles. Por eso le dice:
les promete: yo te voy a guardar de la prueba que viene sobre el mundo entero. Acá el mundo entero no es el planeta Tierra de contexto, esa es otra cosa. El mundo entero aquí se refiere hasta lo vasto del Imperio Romano, no es del planeta Tierra, es de la Tierra conocida. En un momento de una tribulación específica que iba a venir en aquel momento. No está hablando del fin del mundo y no está hablando del planeta Tierra. Entonces no debemos de poner cosas en las escrituras que no están. Tenemos que ser siempre fieles al contexto, que es el que nos va a guiar para no salirnos de ruta. Entonces, a la promesa de Dios, ¿por qué nosotros hoy cumplimos 27 años? Porque hemos perseverado nosotros mismos por nosotros mismos. Sí, en un sentido sí, pero en otro sentido ha sido Dios que ha levantado personas que se han comprometido con Él. Y por esas personas Dios ha guardado esta obra y la seguirá guardando mientras haya personas comprometidas con Él, con su causa, con su palabra, con su evangelio. Y nosotros tenemos que alinear nuestro corazón y nuestras vidas justamente a la voluntad de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios realmente nos honre. Entonces comprometámonos con Cristo y con su palabra. No hay secretos, no hay mensajes místicos, no hay nuevas visiones ni revelaciones. Lo que tenemos que hacer justamente es apegarnos al mensaje de Dios, creer de todo corazón en lo que Dios ha prometido. Entonces Jesús, antes de presentar su mensaje, lo afirma con su sello de autoridad, y eso le da tranquilidad a la iglesia. Se presenta en el versículo 7 como el Santo, el Santo. Esa es una característica con la cual Dios se revelaba en el Antiguo Testamento. El Santo, el único que es digno de ser adorado, el único Dios verdadero. Es una clara declaración de quién es Él, de su deidad. Él es Dios, ese Jesús que se levantó de los muertos, que resucitó, que ascendió a los cielos en gloria, que está a la diestra de la majestad de las alturas. Ese es Dios, es el Dios todopoderoso, es el Dios viviente. Y Él, por ser Dios, conoce y controla todas las cosas, toda la historia. Todo está en su mano, nada escapa de su voluntad. Y ante Él no hay nada absolutamente oculto. Por eso les dice ahí: yo conozco tus obras. Él se presenta como el verdadero, haciendo un contraste con aquellos de la sinagoga de Satanás que son falsos, son mentirosos, en el versículo 9. Esta gente aparentaba amar a Dios, pero no amaba a Dios. No tenía un compromiso con Cristo. Por lo general, esto de la sinagoga de Satanás en el contexto está hablando de judíos que en los primeros 30 años, por lo menos los primeros 30 años de la iglesia cristiana, los judíos fueron la piedra en el zapato de la iglesia. Las primeras grandes persecuciones, y esto lo vemos registrado en el libro de los Hechos, no fue de parte de los romanos, fue de parte de los judíos. Los judíos siempre hicieron la vida imposible a la iglesia del Señor Jesucristo. Judíos que no se habían convertido realmente al cristianismo, pero se habían infiltrado en las filas de la iglesia y estaban introduciendo herejías. No estaban comprometidos ni con Cristo ni con la palabra de Dios. Eran personas falsas. Eran personas que aparentaban tener una apariencia de algo que realmente no les importaba, que no amaban, que no poseían. Pero Cristo no era falso, Cristo no era mentiroso, Cristo es el verdadero. Entonces no puedes rechazar a Cristo y pensar que aún perteneces a Dios. Dejar de cumplir la palabra de Cristo es rechazar a Cristo. Rechazar a su iglesia o criticarla también es rechazar a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia, iba camino a Damasco y el Señor le sale en el encuentro y dice: ¿por qué me persigue? Y Pablo ni enterado estaba que estaba persiguiendo a Cristo, pero al perseguir a la iglesia se persigue a Cristo mismo. Entonces, rechazar la palabra de Cristo es rechazar a Cristo. Rechazar la iglesia, menospreciar la iglesia o criticar la iglesia, entonces es hacerlo hacia Cristo. Porque el Señor es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y no se puede decir que uno ama a Dios cuando desprecia a su pueblo, no se puede. Entonces Jesús se presenta también como el que tiene la llave de David y el que ha de reinar eternamente. Y esto es una alusión, también se acuerdan de Lucas capítulo 1 versículo 32, cuando el ángel Gabriel se le apareció allí a María y le dice que el hijo que iba a tener era aquel descendiente prometido del rey David, del linaje del rey David. Esa es una declaración de la deidad y de la autoridad de quién es realmente Cristo, la identidad de Cristo. Él es ese descendiente del rey David, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Cristo que había sido prometido por los profetas en el Antiguo Testamento.
Y nadie puede abrir o cerrar lo que Dios ha abierto o cerrado, porque Él es Dios, Él es Cristo, dando a entender que el supremo poder y autoridad es de Él exclusivamente. Nadie tiene el poder y la autoridad fuera de Cristo, nadie. Nada podrá hacer frente entonces a su iglesia, por cuanto Dios es el que tiene las llaves y el que ha conquistado el mundo de las tinieblas y ha vencido a este mundo. Miren, por ejemplo, la declaración tan enfática que hace acá en el capítulo 1, en el versículo 18, el Señor Jesucristo, cuando se le manifiesta allí a Juan. Dice, versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y miren el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tenía esas llaves de la muerte y del Hades antes de la victoria de Cristo? Satanás. Tenía el imperio. Eso es lo que también enseña el escritor de los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. El ser humano vivía atemorizado, aterrorizado por el poder de la muerte, pero Cristo despojó el que tenía el imperio, el que tenía la llave, el que tenía la autoridad de la muerte. Ahora Cristo es triunfante sobre la muerte. Por eso esa declaración que hace Cristo en el verso 18 es gloriosa. Él ha vencido al mundo. Y ese es el desafío que tenemos nosotros, mis hermanos. Al igual que aquella iglesia histórica de Filadelfia, tenemos que servir a un Dios que es tremendamente santo en un mundo que es tremendamente impío. Un mundo que odia a Cristo, un mundo que odia su palabra. Ese es el desafío que nosotros tenemos como iglesia. El mismo desafío que tenía la iglesia de Filadelfia. Seguir siendo fiel a Cristo y a su palabra y retener lo que tenemos. Porque el Señor viene pronto, retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Entonces, estos son los días donde estamos viviendo una total corrupción, todos sabemos, deterioro, una completa depravación moral, da fiebre las cosas que se ven, que se escuchan, la sociedad está completamente corrompida, se aplaude cualquier tipo de conducta o situación que la Biblia condena. Hoy día estamos llamando a lo bueno malo, a lo bueno le estamos llamando que es algo totalmente normal, bien como decía Isaías, han hecho de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, llaman bueno lo malo bueno, y todo se ha revertido porque el hombre en su naturaleza caída es enemigo de Dios, no quiere ni puede hacer lo bueno, y sabemos que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2. Hay un diablo suelto que maquina las 24 horas. ¿Cómo puede ponerle palos en la rueda al reino de Dios? ¿Cómo puede hacer que la iglesia no avance? ¿Cómo puede entretener a la iglesia? ¿Cómo puede desviar la fidelidad de la iglesia hacia el Cristo de las Escrituras y su palabra revelada? Y le ha salido muy bien el plan. Lamentablemente le ha salido muy bien. Muchas distracciones en las iglesias que parecen más un club social que la iglesia de Cristo, que la casa del Señor. Muy poca oración, muy poco ayuno, muy poco llanto, muy poco clamor, sino jolgorio, y es un falso jolgorio todavía si proveniera del Espíritu, como nos quieren hacer creer todavía. Entonces son tiempos realmente complicados, sin embargo la palabra de Dios nos anima a aquellos que tenemos un compromiso con Cristo y con su palabra, a pesar de la corrupción de estos tiempos. Vemos estilos de vida que están siendo introducidos y entendemos que lo que antes no era tolerable, hoy día sí lo es tolerable, tristemente. Y lo que era tolerable ya no lo es tolerable. ¿Cómo ha cambiado aún la sociedad secular? Por ejemplo, no hace muchos años atrás, póngale yo que sé, 30, 40, 50 años atrás, mire si un hombre iba a andar disfrazado en la calle de mujer. Se cuidaba como loco, porque la sociedad decía, eso es malo, la sociedad secular decía, eso es malo, y punto. Y mirá si iba a andar con minifalda, el paisano iba a andar de labios pintados. Era una vergüenza, porque todo el mundo iba a juzgar eso. Ahora todo eso está de moda, está precioso, espectacular. Deje que los niños hagan lo que quieran y todo es un asco, es un basurero moral y espiritual. El diablo ha hecho un trabajo terrible en esos corazones y en esas mentes.
tristemente, ¿no? Así que estamos en un mundo cambiante, pero no para bien, sino en un mundo que se va corrompiendo hasta lo más profundo de sus raíces. Estamos viendo como los tiempos de Noé, donde se acuerda que el Señor mismo contemplaba la generación antidiluviana, y dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que Dios dice que los designios del pensamiento del corazón de ellos eran de continuamente mal. Solo pensaban en lo malo, solo maquinaban lo malo. Y hay registros terribles, aún en las Escrituras, de lo que pasó en esa generación y por qué Dios toma la drástica decisión de destruir al planeta con un diluvio universal, porque era tanta la degradación moral y espiritual que Dios mismo dice, me pesa haber creado el hombre, y manda un juicio universal. Estamos como los días de Lot también, donde el homosexualismo es la frutilla de la torta de una sociedad anticristiana, antibíblica, corrupta completamente. Es una época de una decadencia moral como muy pocas. Como bien Pablo dice a Timoteo, que a medida que el tiempo se acorte van a aparecer tiempos cada vez más difíciles, más complicados. Por otro lado, los falsos maestros y falsos profetas han copado los púlpitos de las iglesias. Si no leamos ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, léalo tranquilo ahí como ya Pedro avisoraba por el Espíritu Santo todo lo que iba a pasar justamente por gente que no venía de parte de Dios, gente que venía cautivando con sus profecías y sus charlatanerías y su misticismo barato y diabólico, iban a introducir herejías destructoras, así como lo habían hecho en el pasado, falsos profetas, y estuvimos hablando también un poco en la mañana acerca de eso. Pero como les decía a los hermanos en Dolores, ¿recuerdan, hermanos? Que no solamente falsos profetas es aquel que dice tener un sueño, una revelación de Dios. Cualquier persona que se diga cristiana, que nos esté apartando de la revelación bíblica, automáticamente es un falso profeta. Eso no proviene del Espíritu Santo de Dios. Eso proviene, como dice Judas, de los sensuales, los que causan divisiones, los que no tienen el Espíritu de Dios. Pero la iglesia se ha dejado seducir muchísimo, justamente por estas corrientes de falsos profetas, y la decadencia que ha traído esta gente a la iglesia ha sido pésima. Y a pesar de todo eso, hermano, Dios le dice a esta iglesia y también nos dice a nosotros, yo he puesto una puerta abierta delante tuyo. Una puerta abierta delante tuyo. La iglesia fiel tiene grandes oportunidades de servicio siempre y cuando esté comprometida con Cristo y su palabra. Cualquier iglesia, cualquier congregación, por más chica, pequeña, débil, pobre, económicamente que sea, pero si está comprometida con Cristo y su palabra, entonces Dios da oportunidad, Dios abre puertas para que esa iglesia prevalezca y esa iglesia ilumine con la luz de Cristo. A nosotros les dice, cuidado que si no arreglás esta metida de pata que tienen hace tiempo, voy a quitar el candelero. Y si no hay luz, si apagamos la luz, ¿qué hay automáticamente? Oscuridad. Y en la oscuridad nos andamos palpando, no tenemos un rumbo fijo. El Señor les dice a esa iglesia, no les dice, sos más que vencedor. Todo lo podés en mí que lo fortalece, porque a veces hacemos de la Biblia el chicle bandanta para la risa al lado de la Biblia. No, el Señor les tocó donde tenía que tocar. Mirá que venís tolerando hace tiempo a estos fulanos, a estas Jezabeles, a estos Nicolaitas. Estás enseñando a mi siervo a cometer fornicación, cosa que yo abomino. Tené cuidado porque la única que queda es arrepentirte. Si no te arrepentís, voy a venir y voy a quitar el candelero en medio tuyo. Y eso es terrible. Así que, mis hermanos, una iglesia que está comprometida con Cristo y su palabra tiene oportunidades de servicio. Cristo ha abierto una puerta que nadie podrá cerrar. Nadie podrá cerrar. Y esa puerta es una puerta de servicio. Esa puerta es una puerta donde la iglesia dé a conocer las virtudes de Cristo, el mensaje de Cristo, el reino de Cristo. Hermano, y eso es un encargo para nosotros. Lo fue para la iglesia y hoy lo es para nosotros en estos tiempos, donde nosotros podamos testificar fielmente de las grandezas de Dios a través de Cristo. Y recuerden que cada uno de nosotros que hemos sido llamados con un propósito, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que el Señor nos ha salvado, y ese propósito es servir al Señor. Y por nuestro servicio un día daremos cuenta al Señor. Eso es lo que en la teología cristiana se llama el principio de mayordomía.
Todos nosotros somos mayordomos, y unos más y unos menos, como lo enseña el Señor en sus parábolas, pero todos nosotros debemos de dar cuenta al Señor en aquel día por nuestro servicio. Pablo enseña claramente en muchos textos del Nuevo Testamento a los cristianos, advirtiéndoles que nosotros daremos un día cuenta al Señor por lo que hicimos al Señor. Y el Señor a muchos le va a decir, pero abrí una puerta delante tuyo y nunca usaste esa puerta que yo abrí. Y es lo que el Señor les dice acá a esta iglesia. Por cuanto has sido fiel, has guardado la palabra de mi paciencia, yo te bendigo con esa puerta para seguir sirviendo, para seguir dando a conocer al Señor Jesucristo. Tenemos que aprovechar esas oportunidades, esa puerta que Dios ha abierto para que nosotros sigamos llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa puerta que Dios había abierto para ellos es la puerta que Dios abre también para nosotros. Que la iglesia dé a conocer a Cristo y el Evangelio. Si no lo hace la iglesia, ¿qué lo va a hacer? ¿Alguna ONG lo va a hacer? No, la iglesia.